valor esotéricamente, lo cual es esotéricamente alto, ¿no? Ok. A ver, yo creo que para entender lo que pasa hay que ver un poco la historia y también ver el contexto internacional, es decir, ver el problema en el tiempo y el contexto. Creo que es la mejor forma de analizar el problema. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el contexto? Tenemos una situación de alta inflación. Se escucha bien, ¿no? Perfectamente te escuchamos, Carlos. Sí, se Te escucha. seguimos hablando. Sí, sí, re bien. Se vive una situación de alta inflación, es decir, una inflación de 3 y pico mensual. Carlos, te molesto para una cosita. Si querés, podés poner el modo compartir pantalla en el PowerPoint abajo y lo vamos a ver en grande. Eso es Vos decís, la copita que está abajo a la derecha, en la zona roja de la barra. Eso. mirá que la encuentro. Esta, Hay una barra naranja, roja, y vas a tener una copita se ve, al lado del... sí, 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 ahí, sí. eso, así vemos en la pantalla. Perfecto, gracias. Ahí está, bien. La realidad entonces es de alta inflación, de un 3 y pico mensual, más o menos. No quiero entrar en detalles, porque la verdad es que acá la gente habla con mucha ligereza de lo que muchos, no todo el mundo, de lo que es alta inflación y lo que es. Algunos dicen así, digamos, con una insensatez digna de mejor causa de que estamos casi en hiper, no saben de qué habla, de qué se habla, en realidad no saben de qué hablan, porque la pregunta es qué es alta inflación y después qué es hiper, ¿no? La hiper es una inflación por consenso en la literatura donde la tasa de inflación está por encima del 50% mensual. Estamos en un 3, digo, hay una distancia, ¿no? Hay una distancia enorme. Una inflación alta se define por lo que yo estudié y lo que uno puede acordar, entre una inflación del 2% mensual al 10, perdón, sí, del 2 al 10. Del 10 mensual al 50 es altísima y ya después es hiper. Para la economía argentina, para Europa es otro mundo. En Europa tienen el 3,5 anual y están desesperados porque dicen que tienen mucha inflación. Bueno, es otra realidad, no se puede comparar, es otra historia. Es otro nivel de desarrollo. Pero nosotros podríamos decir que hoy tenemos un proceso de alta inflación que hasta ahora es manejable. Hasta ahora es manejable. Porque les digo la verdad, yo he vivido meses de alta inflación durante hace muchos años, ¿no? En los 80, del orden del 10% mensual, y he vivido muy alta inflación del orden del 30% mensual, y he vivido las hiperinflaciones, donde la inflación saltó al 206 mensual en julio del 89. Entonces, fíjense de qué estamos hablando cuando decimos que ahora hay alta inflación. O sea, es un problema, pero no es un problema, yo diría, terminal, no es gravísimo, es un problema que hay que atender. Yo me arriesgaré a decir que no sé si es el primer problema, tengo mis dudas. Segundo punto, vamos a ver ahora en los gráficos que es una economía que la Argentina que está estancada hace una década, que no crece de hace una década. Por lo cual es una década que se podría llamar la década perdida para el país. Ya tuvimos otra en la década del 80, en los años 80 tuvimos una década perdida, donde hubo un crecimiento nulo en un 10 años, no solo para Argentina, sino para la región, para América Latina. La pobreza dicen que es del 42, ahora dicen que es del 50, bueno, es altísima, es un valor terrible. Esto sí que es un valor terrible. Este sí que es un problemón. El endeudamiento es muy alto, más que nada para un país al que no se le preste y no se le financia casi. Porque hay países que tienen una deuda en términos del producto más alta que la nuestra, pero son países en los cuales nadie se preocupa porque saben que tienen capacidad de pago. Entonces, la deuda sobre el producto es casi, yo diría, un 80% del PBI. Me gustaría medirlo en años de exportaciones totales. Son 6 años de exportaciones totales, 5 o 6 años. O sea, el país exporta 60.000 millones de dólares por año, tenemos una deuda de 300.000 millones de dólares. Es una montaña de plata. La verdad es que
honestamente se podría haber evitado. Esa es responsabilidad de los que han hecho política económica y no hablo, esto no tiene una connotación política, hablo de larguísimo plazo. La deuda en Argentina empezó a ser un problema desde el siglo XIX. En el siglo XX empezó a ser un problema con el proceso militar, que no había deuda y se fueron con una deuda fenomenal. Después con Menem, que se triplicó o más la deuda externa. El gobierno de Kirchner no hubo un problema de deuda, se pagó deuda, pero hubo una enorme cantidad de reservas producto de lo que sería el contexto internacional favorable, básicamente el precio de los commodities, la soja, etc. Y esas reservas, así como entraron, se fueron. No supimos acumular y ahorrar de forma de tener justamente una reserva. Y con Macri se volvió el país a endeudar, y la verdad es que la pregunta es dónde está esa plata, porque hoy no tenemos reservas. Por lo cual la deuda es un problema. Por todo esto, la situación es complicada, es compleja, es difícil, el mundo no es fácil, podría mejorar, después vamos a ir a ese punto. Y bueno, ¿cómo es la historia? La historia también es complicada, porque, a ver, no sé si ven acá que yo puse la maldición de los 15 ceros. Perdón, a ver, vuelvo acá. La maldición de los 15 ceros, a ver, hace referencia a que cuando yo tenía 12 años, en el año 70, había una moneda que se llamaba la moneda nacional. Ese era el peso de ese momento. Nuestra moneda se llamaba moneda nacional. O sea, un caramelo salía, no sé, un peso, moneda nacional. Bueno, a esas monedas, a ese peso se le sacaron 15 ceros a lo largo de la historia. Es decir, después pasó a ser peso ley con el año 80, el año 70, después pasó a ser peso argentino, después pasó a ser austral y después pasó a ser el peso actual. En total se le sacaron 13 ceros, pero yo le diría que a los pesos actuales sobran 2 ceros, por lo cual ahora yo me arriesgaría a decir que acumulamos una inflación en la cual a lo que valía un peso en el año 70, hoy vale un peso seguido de 15 ceros. Es decir, 1.000 billones con B larga, de pesos. Esto significa una inflación histórica, alta, con hiperinflaciones, con muy alta inflación, crónica, a la cual no se le ha encontrado la vuelta. Bien. ¿Por qué? ¿Alguno de la audiencia estudió economía? Pregunto. Vamos a hacer un poquito interactivo, así no se aburre. En un sentido amplio, Carlos, estudiante de economía o licenciatura en economía específicamente. La verdad que vamos a dar un poco de margen, en el sentido amplio. En ¿A un qué se sentido debe la amplio. inflación? Pregunto, a ver, A ¿quién ver, se en el anima a chat, decir a qué se puede deber semejante tasa de inflación, semejante inflación acumulada? ¿Alguno se anima? Misión, por un lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, emisión. Victoria dice emisión, Germán también dice alta emisión monetaria. Acá estoy viendo Baja emisión. producción, dicen también. No. ¿Puedo sumar el déficit, Carlos? Bueno, ahí está. Digo, ¿por qué la emisión? Porque hay un déficit acumulado, un déficit fiscal, perdón, recurrente, que se financia con emisión, claramente. Bien. No es la única causa, la inflación es por demanda o es por oferta, pero una inflación tan alta y tan sostenida es por demanda. Es decir, la inflación por oferta ocurre eventualmente y es puntual, y es transitoria, no es crónica. Bien. Entonces, la cuestión es si hay déficit y se financia con emisión, tenemos inflación, y en este caso es alta y es crónica y la verdad insufrible. Bueno, ¿por qué tenemos déficit? Porque hay un Estado que gasta más de lo que recauda. Y a veces se endeuda y a veces no. Y cuando se endeuda, después tiene que pagar la deuda. Y si no lo hace con recursos genuinos, tiene que emitir para pagar la deuda.
Y si no se endeuda, porque no le prestan, tiene que emitir para pagar el déficit. Es decir, el déficit fiscal, a través de la provoca emisión, la emisión sin respaldo en producción genera inflación. Bien, o sea que nosotros desde el punto de vista del sector público tenemos un sector público deficitario, que gasta más de lo que tiene que gastar. El sector privado también a veces. ¿Por qué? ¿Por qué el sector público es deficitario? Porque está sobredimensionado, dicen, es lo más común que se escucha. Lo cual es cierto. Pero ¿por qué está sobredimensionado? Bueno, ¿es un capricho? ¿Es error de política? Sí, es error de política, porque muchas veces se toma gente del Estado que no necesariamente es productiva. Muchas veces se gasta en gasto corriente de diferentes tipos que muchas veces no es productivo, etc. Pero más globalmente, yo me arriesgaría a decir que esto ocurre desde la crisis del 30. ¿Por qué? Porque hasta la crisis del 30, este era un país que era el país de las oportunidades junto con Estados Unidos. De hecho, se los pensó en llamar los Estados Unidos de Sudamérica, o de América del Sur. Idea de Sarmiento en su momento. Entonces, fíjense ustedes que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de ser un país que atraía inmigrantes a un país que ahora expulsa a su juventud? Porque la juventud se está yendo. O sea, los jóvenes más preparados se están yendo del país, lamentablemente. ¿Qué pasó? Bueno, hasta ese momento el país tenía lo que yo llamo un lugar en el mundo. Es decir, tenía un mercado internacional que demandaba la producción que generaba este país, que era lo que se conoció como el complejo agroexportador, y digamos, lo que sería básicamente la producción de agricultura y ganadería, que se exportaba y se exporta exitosamente al mundo, y ese mercado estaba dado por Inglaterra, básicamente, que era la potencia hegemónica hasta yo diría hasta el 14, hasta la Primera Guerra Mundial. Ya ahí hubo una señal de que Inglaterra podía tener problemas. Y Argentina tuvo una crisis muy seria, la segunda después de la del 2002, en términos de caída del producto. Y eso se terminó ese proceso se terminó de generar y digamos, se terminó de realizar en la crisis del 30, donde la gran crisis, la famosa gran crisis o crisis del 30, generó un cambio en el contexto mundial, en donde los países desarrollados cerraron sus economías, eso generó que Argentina se quedó sin mercados, eso provocó la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial la gran potencia hegemónica dejó de ser Inglaterra y pasó a ser Estados Unidos. Hay un problema muy serio con esto. ¿Cuál es? Que digamos que Inglaterra era un país cliente y que Estados Unidos es un país competidor. Lo fue, es y será un país competidor nuestro. Cuando en los años 30 Argentina sufrió la crisis y empezó a buscar mercados en el mundo que perdió, que Inglaterra se vino abajo, el presidente de la sociedad rural de ese entonces le habló con el presidente de la sociedad rural, creo que era con lo que sería el capo de la UIA, o sea, del sector industrial de Estados Unidos, y le dijo, mira, nosotros les compramos autos, pero les vendemos productos agropecuarios. Ese es el intercambio que les proponemos. ¿Y qué le dijo el norteamericano? ¿Sabés qué pasa? Que nosotros también producimos productos agropecuarios. Y ese es el problema. O sea, Inglaterra no tenía tierras fértiles y Estados Unidos tiene una enorme superficie de tierras fértiles, por lo cual es competidor. Y ahí se complicó la cosa porque Argentina dejó de tener un lugar en el mundo y no lo encontró hasta el día de la fecha. Y anduvo a los tumbos. Si a uno le suma a eso que nos endeudamos de forma, yo diría, irresponsable, recurrentemente, tenemos un país con los indicadores que uno ve: alta inflación, alta pobreza, alto endeudamiento, estancamiento, etc. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Yo diría que el trasfondo de todo esto es que detrás del problema de que, junto con haber perdido
mercados en el mundo, el país se enfrenta a lo que se conoce como la restricción externa. Este es un punto muy importante. ¿Qué es la restricción externa? Es que Argentina no logra expandir satisfactoriamente sus exportaciones. Por un lado, bueno, como decíamos antes, porque perdió su gran cliente y no apareció otro gran cliente, porque Estados Unidos es competidor, Europa también, porque Francia tiene enorme cantidad de tierras fértiles, Alemania en parte, o sea que Europa tampoco nunca fue un cliente muy relevante. Eso genera una restricción externa que nos genera la falta de dólares, nos genera la falta de un sector que dinamice al resto de la economía y nos genera una economía estancada que hace que la población que entra al sistema económico termine siendo en parte absorbida por el Estado. Por eso el Estado está sobredimensionado. No es casual y no es capricho. Podría estar menos sobredimensionado seguramente, pero no es, digamos, un capricho de los políticos y nada más. Hay un problema económico detrás. No sé si me explico, y no sé si están de acuerdo. A ver, ¿alguna opinión? Me gustaría hacerlo interactivo. A ver qué opinan. Bueno, no importa, No seguimos. hay, Después no las hay, preguntas. no hay ninguno que quiera No hay ninguno, dar su no hay ningún opinión, disidente. animarse. Me parece que los estás intimando, Carlos, un poco. Eh, no, esto es informal, a ver, no pasa nada. Pueden decir lo que les parezca y discutimos en base a eso, no pasa nada. Yo le hago una consulta por lo que dijo Dale, del Estado. a ¿Usted ver. cree entonces que era o es necesario que el Estado sea así de grande? Ajá, O mirá, que, no, no, yo diría que en parte es inevitable que sea grande, no sé si tan grande, no sé si tan sobredimensionado, seguramente no tan sobredimensionado, seguramente no. La pregunta es qué hacer con la gente que vos echás. Pues mira, vos sabés que yo hice un posgrado en Buenos Aires en el 87 y el profesor de macro que tuve, me preguntó uno del público que estaba en una onda muy liberal de esa época. ¿Viste? Vieron que acá hay ondas y hay modas, de repente se pone de moda el liberalismo, que parece que ahora se viene de nuevo y de repente se va el liberalismo, viene el estatismo, bueno. Y ninguno funciona, todos tienen en común que ninguno termina funcionando bien. Bueno. Y uno de ellos le preguntó al profesor, lo que le dijo, no le preguntó, lo que pasa es que acá lo que hay que hacer es bajar el gasto. Entonces el profesor lo miró y le dijo, ajá, decime por dónde empezamos. Y se rió irónicamente. Y la pregunta esa sigue dando vueltas, porque la verdad es que es medio como que es lo que se conoce el problema de la frazada corta. Es decir, vos echás gente, fenómeno, que no produce, que son ñoqui, llámalo como quieras. Bueno, tenés un desempleado a corto plazo y capaz que más que corto plazo, capaz que mediano y largo plazo. Y tenés un problema. También tenés un problema si vos tenés un tipo en el Estado que no produce. Las dos cosas son un problema, por lo cual es un dilema lo que tenés enfrente. Por otro lado, ¿cuál es el grueso del gasto público? Después se los voy a mostrar. ¿Cuál es el grueso del gasto público? La masa de plata, lo más importante, no el gasto menor. Eh, las jubilaciones, prestaciones La, ju- previsionales. la jubilación es exactamente y el gasto social. ¿Y qué haces con eso? O sea, vos no arreglás esto bajando las jubilaciones de privilegio, porque el grueso de las jubilaciones que suma una plata importante realmente, es la jubilación mínima. Son millones de tipos, no son 2 o 3 que ganan un poco más. Pero hay un problema. ¿Y el gasto social qué haces? Lo cortás, se te prende fuego el país. Por lo cual, ¿se puede racionalizar? Sí se puede. ¿Se puede bajar mucho? Y no. Vas a bajar un poco. Va a estar mejor la cosa, va a estar más aliviado, sí, seguro. Pero no sé si mucho más. Por lo cual, la verdad es que si hay una salida, una salida, digamos, una salida de magnitud, no es por ahí. Es por ahí en parte, porque hay que atender ese problema fiscal, no hay dudas, pero es más que eso. Yo diría, buscar que este país, que es un país pequeño, o sea, de un mercado interno pequeño, logre reubicar su lugar en el mundo.
Lo cual no es un problema sencillo, es muy complicado, porque ¿produciendo qué? Se producen agropecuarios, se producen eficientemente, se produce agroindustrial también de forma muy eficiente. Se producen otras cosas, hay servicios muy competitivos, mercados libres, empresas que exportan servicios. Hoy los famosos unicornios, ¿no? Igualá, ¿cuántas más? Bueno, ¿cuánta plata da eso? Y no da mucho más. O sea, de los 60.000 millones que el país exporta, 40.000 son del complejo agroindustrial. ¿Se entiende? O sea que los otros son 20.000 que es sumar, de los cuales 6.000 es conocimiento. Está bien. Y es un sector que creo que tiene potencial, pero no alcanza. Hay que buscar otras opciones. Economías regionales, puede ser, pero tampoco da mucha plata. ¿Qué son economías regionales? No sé, viñedos, yerba, limón, bueno, pero no llegamos muy lejos con eso. Hoy, no sé si me entiendo. Bien, dicho esto, pinté un panorama no negro, sino negro oscuro. Bueno, vamos a ver si se puede buscar la vuelta por algún lado. ¿Qué perspectivas hay? Por eso un poco de la realidad y perspectiva el título de la charla, ¿no? ¿Qué perspectivas hay? Bueno, a ver, el nuevo contexto internacional luce favorable, por lo menos mejor de lo que era. ¿Por qué? Ustedes lo ven en la diapositiva. Porque tenemos una potencia emergente que es China, que viene a toda máquina desde el año 78, se aceleró en las últimas 2 décadas su crecimiento. Es un país que es cliente nuestro, por la enorme cantidad de población y digamos, y porque crece muy rápido. La otra, que es Estados Unidos, no. O sea, no podemos contar con Estados Unidos como país para hacer una gran alianza comercial, porque es competidor. Cuando se piensan hacer un acuerdo de tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no es para venderles qué? Esa es la pregunta. Tecnología le vamos a vender a Estados Unidos. Agropecuario, autos, no hay nada que ofrecer hasta ahora. Bien, ese nuevo contexto que es más favorable, por no solamente es China, sino que es el acuerdo económico que se hizo en el sudeste asiático, que lo lideró China y lo ideó China, que engloba a todos los países del sudeste asiático, excepto India, e incluso engloba a Japón, que es un eterno rival de China. Es muy importante lo que pasó. Y toda esa zona es potencialmente cliente nuestro. China lo es de hecho, pero también lo es, digamos, son los países satélites de China, como Corea, como Vietnam, etc. No es la magnitud de China, obviamente. Bien, la voy a ir haciendo un poco más breve la charla, si no se va a hacer muy larga. ¿Alguna cosa que quieran comentar hasta acá? No puedo, acá está. Carlos, yo te quiero preguntar si no ves también, en un sentido financiero, si bien en términos de, por ahí, de exportación y producción a China como un potencial cliente, si no ves también un contexto financiero internacional, desde la crisis de 2008, con estas tasas bajando y con estas emisiones monetarias enormes, en términos del costo de financiamiento para Argentina, como que si no fue también una gran oportunidad que se desperdició, vaya a saber por qué, en términos de la posibilidad de acceder a un mercado financiero muy barato. A ver, 2 cosas. Que se desperdició es cierto. Que hubiera sido conveniente tomar deuda cuando era tan barato el crédito, la verdad es que Argentina es un país alcohólico a tomar deuda. Cuando más lejos esté del alcohol, mejor. Yo prefiero que no. A no ser que sea deuda con fines de poner en marcha proyectos productivos que generen una rentabilidad que supere largamente la tasa que pagas de deuda. No ha pasado eso muy frecuentemente. En general acá la deuda se toma para gasto corriente, para hacer turismo, y después, ¿sabes qué pasa? Te queda la deuda. Y te queda la deuda en un país donde no levanta su nivel de exportaciones, que es lo único que genera divisas para pagar la deuda. Por lo cual, la verdad es que no estoy seguro que hubiera sido una gran idea endeudarse mucho ahí, porque eso lo hizo Martínez de Oz, en el proceso militar. El crédito estaba muy barato y nos endeudamos hasta la cabeza. Hasta que el crédito se volvió muy caro, nos quedó la deuda y se nos hizo impagable. No te olvides que tenemos un default en el 2002
Y estamos en default de hecho casi ahora. No te diría default, pero estamos ahí. Lo cual, viste, la verdad que... A ver, exportar deuda es tener un compromiso a futuro que hay que ver cómo se paga. Y la verdad es que hoy no está claro. Por lo cual Carlos, yo sería muy renuente a esa opción. Te escucho. Carlos, sí, la verdad que es un gran problema porque escuchando todo el análisis que vos hiciste, la solución que hay que hacer es bajar de alguna manera el gasto público, que es complicado porque donde podemos hacer diferencias estamos hablando de jubilaciones, que no se pueden hacer un bajo abrupto de los gastos, y por el otro lado tampoco tenemos un gran margen para aumentar las exportaciones. Entonces, creo que el problema que tenemos en este país es que queremos soluciones para mañana, que haya alguien que resuelva todo, y dado el problema que vos contás, tenemos que hablar de un plazo bastante extenso. Me parece que ese es el problema que no entendemos, ¿no? Que estamos realmente grave y que no hay una solución mágica. Mirá, hay un candidato a Nobel, a premio Nobel argentino, de altísimo prestigio internacional, que se llama Guillermo Calvo, que dijo: el país está en estado terminal. Y algo que está en estado terminal no lo mejorás de un día para el otro. Por lo cual lo que decís es completamente cierto. Por eso te decía, esto es una crisis en cómodas cuotas. Y las cómodas cuotas duran mucho. Por lo cual hay que hacerse la idea de que por un tiempo importante vamos a estar con una economía en una letanía, digamos, no espero, yo no, digo, ojalá me equivoque, no espero digamos, una recuperación, puede ser una recuperación transitoria post pandemia, eso puede ser porque hoy estamos muy abajo, ¿no? Estamos en la lona por la pandemia. Pero después de eso, ¿qué? ¿El país va a crecer fuertemente? Bueno, puede ser que el bloque asiático nos pegue un tirón fenomenal para arriba y nos ayude mucho. Pero hay muchas cosas por resolver para empezar, pagar la deuda, y hay cosas que hay que racionalizar que tienen un alto costo social y ningún político está dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, una es el gasto público, que ya lo hablamos. O sea, la reforma fiscal está pendiente. Una reforma tributaria la hicieron en el gobierno de Macri y yo creo que hay cosas que quedaron un poco pendientes también en esa reforma. Porque tenemos una economía con alto peso de los impuestos. Y lógico, con el gasto público muy alto tenés que tener altos impuestos. Y aún así no alcanza. Pregunto y respondo. La estructura, y vamos a ir un poco a eso después, la estructura impositiva argentina es progresiva, es mejorable. Yo creo que no es progresiva, yo creo que es más bien progresiva, siempre lo fue. Se intentó mejorarla cuando lo hicieron en la época de Macri, y hay cosas que para mí posiblemente hayan quedado un poco pendientes. Pero no se puede pensar en reforma positiva sin antes racionalizar el gasto. Y racionalizar el gasto, les repito, no es ahorrar una enorme cantidad de plata, es bajar un poco, transitoriamente. Otra reforma pendiente es la previsional. Es decir, acá hay gente en edad productiva, joven, con formación, que se jubila a los 50 años. Y la verdad es que el país no está en condiciones de darse ese lujo. Lo digo acá y lo digo en cualquier lado, digo, no me parece. Y después, digamos, lo que uno puede también pensar es que hay que buscar la vuelta para mantener una cierta estabilidad en las decisiones de política que se toman, no tener estos vaivenes de que un día, digamos, enfilamos para la derecha liberal y otro día para la izquierda intervencionista. Digo, hay que tener un rumbo y un eje un poco más, digo, menos, que sea menos, digamos, como quien dice, menos volátil, ¿no? Y menos pendular, esa es la palabra. Pero no te Sí, quepa además, duda de que, no te quepa duda de que esto va a llevar un tiempo largo en es encaminarse que y veremos cómo lo hace. Sí, te escucho. sí, además, si uno escucha las últimas novedades económicas y medidas económicas, son muy pocas las que van orientadas a este rumbo de mejoramiento del país. Por ejemplo, siempre se escucha de que hay más facilidades para jubilarse, o, por ejemplo, jubilarse a una edad más temprana, o poder aportar, por ejemplo, en este caso teniendo hijos, y etcétera.
Entonces eso, o hay impedimentos para exportar ahora que está el tema de la restricción de exportación de... Mirá, lo de jubilarse ya lo hablamos. Lo de restringir las exportaciones es matar la gallina de los huevos de oro. O sea, hay que buscar la vuelta por otro lado. Y la verdad es que por ahí no va. Yo no tengo dudas de que por ahí no va. O sea, yo escuché argumentos del ministro de Industria, que es un muchacho que realmente conoce del área y reconozco que sabe de lo que habla y tienen claro y te va a decir lo mismo que yo. Tenemos que resolver el tema de la restricción externa y tenemos que generar dólares. Pero las restricciones políticas para mí lo inducen a decir, bueno, restringimos la exportación de carne. Bueno, entonces ahí creo que hay un problema. Hay que buscar una solución, digamos, más que no dañe justamente, que no perjudique el ingreso de divisas. No es fácil. O eventualmente asumir el costo de que la carne sea más cara. Bueno, se sustituirá por por otro tipo de alimentación. Es el costo que hay que pagar para generar lo que el país necesita, me parece. Fíjese en este gráfico. El país hace 10 años que no crece. Esto lo vemos acá, ¿no? En esta línea roja que ven acá. Bueno, se derrumbó el producto por la pandemia, no se recupera, volverá a la tendencia, a la línea roja anterior, bueno, por ahí andará. Pero este es el estancamiento que les comentaba hoy. Fíjense esto. Esta es la inversión y el ahorro a nivel nacional en porcentaje del producto. Veamos del 80 para acá, del 77 para acá, cómo es la tendencia así, digamos, en diagonal. Claramente decreciente, claramente el país está en bajos niveles de ahorro, que yo diría repuntó por las malas por la pandemia, porque por la pandemia no se pudo consumir, entonces se ahorró, pero no por una decisión ni política ni de la población. Y la inversión viene decreciendo casi sostenidamente. Acá repuntó un poco en la primera época de Kirchner con una expectativa y después se derrumbó de vuelta. Dicho esto, nosotros tenemos, si queremos que esto mejore, tenemos que encarar un camino de esfuerzo. El ahorro es hacer un esfuerzo, y hacer un esfuerzo es consumir menos digamos, y arreglarse con menos. Obviamente, yo no le puedo decir esto a un pobre, a una persona que, a una familia pobre, a una indigente. Lo digo en conjunto, en promedio lo digo. Y la verdad es que lo digo en promedio en un país que se ha empobrecido, ¿verdad? Lo cual es difícil decirlo, pero no le veo muchas. O sea, no hay otra. Sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento. Y sin crecimiento no resolvemos ninguno de los problemas que les conté. No hay mucho que discutir, me parece. Miren esto. Inflación, que es la línea roja, y el Producto Bruto en términos constantes, que es la línea azul. Acá está la alta inflación de los 80 que les conté, la CIPER de finales de los 80, miren dónde estaba la tasa de inflación, y creo que era de este lado que se mire, está mal medido esto, porque acá esta inflación fue mensual del 206, no fue del 80 y pico, no sé. ¿Con qué escala lo hicieron esto? Y acá está el producto. Ahora, la inflación no volvió a los niveles de los 80 de altísima e hiperinflación, pero tuvo algunos rebrotes, digamos, de alta, y hoy estamos ahí dando vuelta. Yo les debo reconocer que a mí me traiciona la historia, porque para mí un 3% mensual es un chiste, y yo sé que nadie va a estar de acuerdo con esto, pero yo viví todo esto. Yo viví los 70, la inflación en los 70 anduvo por acá arriba, viví los 80, donde durante 10 años anduvo por acá arriba, en el 30% mensual, y viví la CIPER. Por lo cual un 3% honestamente no me afecta, pero es personal, es una percepción muy, muy subjetiva, no es una regla, de ninguna manera. Y yo sé, digamos, profesionalmente debo reconocer que hay que bajar. Lo que pasa es que no hay que bajarla a niveles, porque esta inflación mensual es un 50 anual. Uno no puede bajar del 50 anual como quiso hacer el gobierno de Macri a un 5% en 4 años. Ese es un error garrafal, es
absolutamente infantil pensarlo, y se quiso hacer, salió mal, y lo único que nos quedó, porque para intentar hacer eso, nos endeudamos, y lo que nos quedó fue un 50% de inflación mensual y una enorme deuda. Completo, ¿no? Digo, peor imposible. Por lo cual, habría que replantearse cómo es la forma. La forma es gradual. Un país que tiene, digamos, la inflación arrancó en los 50. Un país que tiene 70 años de inflación, y más que nada alta inflación, podría pensar como objetivo de mediano y largo plazo bajar la inflación, no como objetivo de corto. O sea, ir gradualmente del 50, no sé, al 40, al 30 y pico en 2 años, no sé. Lidiaremos con eso, pero no es una cosa de un día para el otro. Tampoco. Veamos condiciones externas, sector externo, ¿no? Es un tema que es la madre del borrego, como se dice, ¿no? Es el punto central de todo esto. Acá está un poco lo que el país exporta, estas tasas de crecimiento. No quiero aburrir con esto, pero digamos, ¿qué es lo que el país debería exportar en mayor medida? Veamos lo último, estos dos últimas columnas. Las MOAs son manufacturas de origen agropecuario, o sea, complejo agroindustrial, estos productos primarios, que serían minería, soja sin elaborar, etcétera, granos sin elaborar. Lo gris es combustible y energía, y las MOI son manufacturas de origen industrial. Bueno, vean que esto es lo que el país tendría que dinamizar, y es lo que no va a poder dinamizar, porque no tiene ventajas comparativas, no tiene ventajas de factores productivos para tener una industria competitiva. Es decir, no le podemos vender textiles a China, porque nos va a ganar siempre. Entonces, ahí hay un problema. Por eso la pregunta de hoy era, ¿qué exportar que haga que las exportaciones crezcan de forma sostenida? Bueno, la respuesta está pendiente todavía. Hoy por hoy, lo más, digamos, se lo resumo así, no está en las diapositivas, pero se lo resumo así. Hoy por hoy, el complejo agroindustrial es el grueso de las exportaciones, el conocimiento es un componente que está ganando terreno, los famosos unicornios. También la exportación de servicios desde Argentina. Mi hijo hace análisis de datos desde mi casa, o sea que está exportando servicios desde mi casa, haciendo análisis de datos. Eso está ganando terreno. Argentina tiene alguna ventaja comparativa para eso, porque Argentina fue un país que tuvo un buen nivel de educación hasta los años 70, más o menos, y en comparación con la región siempre tuvo una posición bastante respetable. Y no es casual que tengamos 5 premios Nobel ahora, de los cuales 4 son de ciencia, y uno es el Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, la cuestión es, digamos que hay que ver cómo dinamizar las exportaciones para que este país genere divisas y a partir de ahí resolver sus problemas. Ese es el tema pendiente. Carlos, Sí. Carlos, no, acá me gustaría hacer un punto que yo no tengo idea de comercio internacional, no soy experta en eso, pero a mí me parece que puede haber una beta, o sea, Argentina no se va a liberar nunca del mundo agro, creo que esa va a ser siempre la fuente de las divisas, pero creo que hay una beta en lo que es el comercio un poco con, por ejemplo, el modelo de Italia. Italia exporta productos de alto valor agregado que son sencillísimos, ¿no? Yo creo que en Argentina podría haber un poco de eso, hay muchísimas empresas que están exportando, por ejemplo, queso azul, que es Establecimiento San Ignacio, es una empresa de Santa Fe, si no me equivoco, y ellos exportan queso, hacen queso que se hace en todo el mundo y le sacan un precio altísimo en dólares, por ejemplo. Entonces, para mí habría que apoyar a esas empresas chicas que dan empleo y ir por ese lado también, ¿no? Además de lo tecnológico, me parece, que es un poco el modelo de Italia, ¿no? El Made in Italy ese, que obviamente son productos de lujo que eso quizás no lo tendríamos nosotros. O el dulce de leche, por ejemplo, o productos que son sencillos de hacer, que no requieren alta tecnología y que sin embargo pueden aportar mucho valor agregado. No sé qué pensás o qué... Mirá, dos cosas. Lo que decís es cierto, absolutamente cierto.
La cuestión es, a ver, uno puede verlo así. ¿Hay que incorporar más valor agregado a lo que se produce? Sí. ¿Hay que buscar nuevas actividades para exportar? También. Son las dos cosas. Es decir, ¿qué más se puede hacer de forma eficiente que se pueda colocar en el mundo, que el mundo demande? ¿Y qué otro valor agregado se le puede incorporar a lo que ya se hace? Las dos cosas son ciertas. Digamos, yo creo que lo que vos decís es cierto, no es toda la historia, pero sin duda eso es real. El tema ahí es que muchas de esas empresas no innovan, no invierten más, etcétera, porque no tienen la rentabilidad suficiente. Y no la tienen porque tienen alto costo impositivo, lo cual de vuelta recae en que el Estado es demasiado sobredimensionado. Y por otro lado, más o menos en la misma línea, tampoco tiene mucha facilidad crediticia, por el mismo problema, porque si tuvieran rentabilidad propia no necesitarían crédito. El crédito que tienen no les es suficiente para generar una innovación que las haga competitivas como para insertarse en el mundo. Bueno, hay que ir viendo cómo se resuelve eso. Por eso digo, racionalizar el Estado, no hay duda. Sin duda. Mejorar el sistema impositivo y que sea menos regresivo, también. Todas esas cosas van a ayudar. Esto no quiere decir que el Estado no tenga un ente, como el INTI, digo, por ejemplo, que se dedique de forma eficiente a analizar cuáles son las actividades que tengan más dinámica exportadora. ¿Sí? Es lo que en el 2002 se llamó picking the winner, ¿no? Subirse en el ganador. Es decir, vos fíjate cuál anda mejor con este tipo de cambio real tan alto, la fenomenal devaluación que en el 2002, que hubo en ese año, y ahí es donde el Estado apunta. Pero hacer algo así, yo creo que sí, que sin duda. El complejo agroindustrial es muy eficiente y es el que ha sobrevivido a todos los desastres de política económica que se han hecho. Por ejemplo, es el único que quedó en pie después del gobierno de Martínez de Oz, que justamente hizo la combinación de política económica perfecta para fundir el país. ¿Qué hizo? Clavó el tipo de cambio, lo atrasó, digamos, hizo que el dólar fuera barato, lo cual hace que sea complicado de exportar y muy fácil de importar porque los importas en dólares, y a su vez abrió la economía. O sea que facilitó aún más la importación. ¿Qué pasó? Digamos, eso generó un déficit comercial fenomenal que se pagó con deuda hasta que nos dejaron de prestar. Y pasó lo que pasa siempre, cuando Carlos, cuando nos dejan de prestar, nos queda la deuda y nos queda un país fundido. ¿Se entiende lo que digo? sí, perdón que lo interrumpí. Una pregunta. ¿Usted cree que la convertibilidad hubiese sido mejor si el tipo de cambio era más competitivo? ¿Se A pudo ver, haber sido exitoso con un tipo de cambio más ahora, competitivo? ahora voy a tu pregunta. Quiero saber si se entendió el punto anterior. Porque lo que yo decía antes es la combinación de política perfecta para cometer un error. Es decir, bajar el dólar y abrir la economía. ¿Se Claro, entiende? eso es lo que ocurrió en los 90, digo. Ahora, si No, en lo ese que ocurrió en escenario los 90 hubiésemos... y lo que ocurrió con Martínez de Oz, y lo que ocurrió con Macri, y lo que ocurrió con Macri. Bien. Bien, ahora voy a Si tu se pregunta. hubiese hecho, sí, Ahora poniéndolo en el contexto, voy, espera. La competitividad es una herramienta absolutamente obsoleta que en el mundo no se usa más desde la crisis del 30. Ya desde el 14 se puso en duda. La competitividad es una variante del patrón oro, es muy rígida. Y vos lo podés poner muy alto. Vos decís, bueno, un dólar hoy vale 1.000.000 de pesos. Fenomenal. No se importa nada, bueno, el nivel de vida va para al suelo, ¿no? Se exporta muchísimo, o se dinamiza la exportación, pero va a haber inflación porque la gente que queda afuera la tenés que meter, le tenés que dar planes sociales. ¿Qué va a pasar? La inflación te va comiendo el tipo de cambio. El dólar se va a ir atrasando de a poco. Y en algún momento vas a tener que salir de la competitividad. O sea que yo de ninguna manera defiendo los regímenes de tipo de cambio fijo. Tampoco el completamente libre o flotante o flexible, porque te da mucha incertidumbre. El mejor régimen cambiario es ningún régimen cambiario.
es ir viendo qué se hace a partir de cómo se van dando los acontecimientos. Lo que se necesita en estas cosas es lo que se llama la flexibilidad. Y la convertibilidad es absolutamente lo contrario, es rigidez. ¿Se entiende? Vos si clavás el tipo de cambio, clavás la convertibilidad, o sea, ponés convertibilidad, no va a haber inflación, fenómeno. Pero vas a tener unos ciclos económicos fenomenales y no vas a tener cómo combatirlos, porque cuando pones la convertibilidad, perdés la autonomía monetaria. Y también fiscal, porque si no podés emitir, no podés tener déficit fiscal. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo haces para mitigar los ciclos? No podés. Claro, de alguna manera las herramientas económicas que tiene el Estado las bloqueas. Las eliminás. Te queda esa sola, la convertibilidad. Perdés las otras. Bueno, no. O sea, no. Y en un país como este, menos. Absolutamente menos. Por lo cual, los que hablan de dolarizar, simplemente o están vendiendo un argumento de campaña o no saben de lo que hablan. Porque dolarizar es peor. Porque vos la convertibilidad, salís de la convertibilidad con una ley. O sea, pones una ley de convertibilidad, ¿qué es lo que pasó? Bueno, cuando no va más y el país se viene abajo, se deroga la ley y hago convertibilidad. ¿Bien? Ahora, si vos dolarizás, perdés la moneda nacional. ¿Cómo haces para volver? Tenés que reinventar la moneda. Es muchísimo más complicado. Y eso se va a dar en una crisis terminal que requiere soluciones urgentes y te va a llevar mucho tiempo. Imagínate las cosas que pueden pasar en medio. No sé si me explico. Por eso hay que tener cuidado con los tirabombas. Aquellos que venden bombas de humo. Que son para los que el que no conoce compra eso. Uy, no, sí, dolarizamos porque se termina la inflación. ¿Sabés qué pasa? Se termina la inflación y aparecen problemas mucho más serios. No sé si me explico. Totalmente. Impecable. Sí. Bien. Bueno, y la verdad es que los economistas que aparecen en los medios, la mayor parte son tirabombas. Si me permiten, no voy a dar nombres. Eso te iba a decir, eso te iba a decir, Carlos. Sacando honrosas excepciones, de las cuales está Daniel Artana, está Fernando Navaja, que yo lo respeto absolutamente desde el punto de vista académico, son tipos de muchísimo prestigio, y algunos más. Los demás, muchos de los demás, no todos, son expertos en tirar bombas de humo. Sí, Son perdón, captados por una idea política y por un sector político en los medios y deforman el mensaje más científico. sí, dicen cosas que a la gente le va a caer bien. Y después van a saber qué pueden hacer. Básicamente, ¿no? Y si lo hacen, bueno, agarrate. Si hacen lo que dicen que van a hacer, peor. En el caso, me refiero al caso este de dolarizar. Bien, a ver si este gráfico nos dice algo. Este es un poco la deuda sobre exportaciones. No creo que aporte. Bueno, a ver, sí. Este gráfico nos muestra que el gobierno militar nos dejó una deuda impagable, fíjense cómo creció, y esta es deuda más intereses que se va acumulando, se fue pagando porque el país entró en recesión y no creció, entonces si no crece no importa, y si no importa quedan divisas para pagar, pero miren cómo costó, el costo que tuvo. Esto se pagó fuertemente por la decisión política de Kirchner, y por otro lado por el hecho de que entró mucha plata por la soja, ¿no? Por la famosa, el boom de los commodities. Y otra vez se volvió a aumentar en la década, en el gobierno de Macri, y nos quedamos en un nivel de deuda por encima de 300.000 millones de dólares en total. Es curioso porque el país tiene un nivel de deuda, digamos, enorme, pongámosle que sean 300.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿el país es deudor? ¿Qué opinan? En términos netos con el resto del mundo, ¿es deudor? Y pareciera que sí. Y sin embargo, no. El país es acreedor. Ustedes van a decirme, ¿de qué estás hablando? Bueno, la cantidad de activos externos que hay digamos, de argentinos en el exterior, o sea, de divisas, ¿no? Es superior al monto que se debe. ¿Por qué? El Estado se endeuda.
el sector privado compra esos dólares que entran, o genera dólares por exportación o lo que sea, y lo fuga, lo manda afuera. Entonces, entra por un lado y se va por el otro. Lo que se fue es más que lo que entró. O sea que lo que se fue es esa creencia. Lo que entró es deuda. Lo que entró como pedido, como préstamo, ¿no? Por lo cual el Estado es, en términos netos, perdón, el país es en términos netos acreedor. El Estado es el deudor y el sector privado es el acreedor. Es increíble. Este es un país que te está mostrando que es un país que no funciona. No tiene ninguna racionalidad lo que pasa. Y en las magnitudes de las cuales estamos hablando, ¿no? Bien. Miren este gráfico. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta respecto del gráfico ese que tenías en pantalla? Cuando decís deuda externa, ¿te referís a deuda en dólares o deuda externa? Y si es deuda externa, ¿qué compone esa deuda externa? La deuda con el fondo, la deuda con el Club de París, que engloba deuda con otros estados nacionales, etc. Sí, es deuda en dólares, en divisas, Bien, no en lo de los pesos. mercados de capitales no estaría ahí, la deuda de mercado, los bonos. Los bonos que se colocan acá en Argentina, Y en el mundo en general, en el mercado. a ver, si vos tomás deuda en el resto del mundo, emitís un bono y te prestan dólares. A eso me refiero. Si vos emitís un bono en pesos y lo vendés acá a los bancos, como pasa ahora, se los enchufás a los bancos a cambio de, ponele, dinero, pesos, eso no está metido acá. Esto es Perfecto, o deuda sea que, externa. suponete, un acreedor argentino que tiene un bono que está en dólares, entra ahí, se computa ahí, por ejemplo, en deuda externa. Eh, Qué sí, pregunta difícil que pero te dice. sí, no, es que no sé, porque no sé si la deuda externa en dólares el Estado digamos, la coloca en el mercado local. Yo creo que esta es deuda con el resto del mundo. Está bien, está bien, está El bien. mercado Sí, local lo que hace es financiarse en pesos. perfecto, está bien. Las LELIQs, las LEVAC, ¿te acordás? Sí. Eso Y es. yo te pregunto porque soy Eso, acreedor de, por ejemplo, de la L30, bono del Estado sí. Nacional, que está emitido en dólares originalmente. El exterior alguna vez se habrá emitido afuera, pero yo hoy lo compro con pesos, ¿no? Pero es un bono que lo tengo yo, por ejemplo. Eso no es deuda externa. Bien, perfecto. Eso no es deuda externa. Y bueno, esperemos que te lo paguen. Porque por ahí te dicen, no, vos sabés que no tengo, y te doy un bono Ya, te doy un bono de, ya no me lo pagaron, así que estoy ya, sí, preparado para lo que bien. venga. Bueno, no importa, pero relájate, esas cosas hay que comprarlas sin apuro, digamos. Vos no puedes prestar al Estado argentino pensando que lo vas a cobrar, y si no se te viene el mundo abajo, pues entonces no le prestes. Tal cual. Eh, Seguramente el bono que te vendieron tenía una tasa importante, una tasa interesante. Y estás en el 22% a 10 años contra Chile, que estás en 4,5, 4, Brasil por ahí también. Así que sí. 22% anual. Sí, la TIR del bono en este momento está, no sé hoy después de la reacción de los mercados cómo habrá quedado, pero anda oscilando el 20% Bueno, sí, sí, claro. en dólares. Era obvio que no te lo iban a pagar. Pero sí, hoy mejoró y se entiende que haya mejorado. Posiblemente, digo, depende de muchas cosas, pero si la fuga de capitales se atenúa, la capacidad de pago de las empresas y el Estado va a subir. Pero falta un poco, falta bastante más. No te hagas muchas expectativas. No pienses en que vas a hacer un viaje al exterior el año que viene con esa plata, porque va a ser difícil. Perfecto. Miren este gráfico. Tipo de cambio real. Esto fue 2002. Este valor del dólar era increíblemente alto. Cuando el dólar es muy alto, el país es muy pobre, porque el producto en dólares cae. Miren dónde está hoy el blue. ¿Dónde estaba el blue? En enero del 20. ¿Dónde estaba el blue? Estaba en ese valor. ¿Dónde está hoy? Está por ahí. O sea que hoy el dólar blue está en valores enormes, esotéricamente altos. Y el oficial está hoy, ¿no? Este es año 20, un poco más abajo, pero no es un mal dólar el de 100 pesos. Van a devaluar un poco para darle un poco más de aire al Estado y a los exportadores. Pero no es un mal tipo de cambio.
Esto es bueno para tener un poco el cuadro de situación de lo que está pasando. La pregunta es, ¿por qué el oficial está en 103 y el blue está en 180? ¿Por qué la brecha? ¿Y por qué si el de 103 no está mal, hay un dólar de 180? Por la incertidumbre, por la desconfianza. No hay otra respuesta. Eso hace que en el mercado paralelo se comercie digamos, el valor de compra sea ese. Bien. A ver, quiero mostrar algo. No sé si esto vale la pena. A ver, fíjense esto. Hoy les decían que se gasta, y que gasta el Estado. Fíjense lo que es remuneraciones hasta el año 20, ¿no? Cómo cayó, cómo viene cayendo. Ahí estoy yo, por ejemplo, y alguno que tenga un cargo en el sector público. O sea, miren lo que hemos perdido en los últimos 5 o 6 años. Hemos perdido mucho. Yo les diría que en términos de poder adquisitivo, hoy un 40%. Una verdadera enormidad. Esta tendencia es decreciente. Por supuesto, si se meten empleados públicos a lo loco, naturalmente hay menos para pagarle a cada uno y esto va a caer. Aún así, este es el global, ¿no? Por lo cual, por persona esto es peor todavía, per cápita es peor todavía. ¿Qué es lo que más o menos, bueno, qué es lo que ha crecido? Los intereses están por acá. Miren cómo van creciendo los intereses del sector público producto de la deuda que se tomó en el gobierno anterior, ¿no? Cayeron ahora, porque se hizo una negociación, pero miren lo que ha crecido, miren cómo levantó la meseta hasta acá arriba, mejor ni acordarse. Estos son básicamente lo que sería todo lo que vino asociado a la pandemia, la ayuda a las empresas, ¿vieron que se dio el año pasado? O levantar con la pandemia, bien como venía cayendo, bueno, tuvo que levantar porque esto se fundía en todo el sector productivo. Inversión, que es esta línea celeste, que crece, o sea, no se hacen obras públicas, básicamente eso significa, y que es lo que se mantiene alto y con tendencia creciente el gasto social. Acá tenemos jubilaciones y tenemos gasto social, básicamente. Por lo cual, la verdad es que el Estado en conjunto tiene una estructura de gasto que no es proproductiva. Es un Estado que gasta en mantener el sector público que está empleado, a los empleados que están en el sector público y en gasto social. Y jubilaciones. No es orientado a favorecer la producción. Si no hubiera habido muchas más transferencias, no por la pandemia, sino a lo largo del tiempo, al sector privado, y hubiera habido mucho más inversión pública. Es lo que viene, digamos, cayendo lenta y sostenidamente, que está ahí a ser estructural. Esto es más o menos, esta es la recaudación. Carlos, los intereses Sí. esos que mostrabas de la deuda, ¿incluye los intereses del banco por los pasivos del Banco Central o son los intereses de la deuda del Tesoro, digamos, del gobierno? No, en realidad esto incluye todo. Todo, está bien. Esto incluye todo. Lo que pasa es que el pasivo del Banco Central, digamos, ¿vos no te referís a lo que se emite? Yo digo los intereses que se pagan por LELIX y todos los depósitos del sistema Sí, financiero sí, bancario del sí, Banco sí. Central, sí. Porque es grande, Sí, hoy hay una transferencia, entiendo, de deuda sí, en sí, dólares a sí, deuda en pesos, pero bueno. sí, a ver, esto es cierto. Porque, ¿sabes por qué? Porque nadie nos presta dólares. Exacto. Ujú. Bueno, pero esto es 2020. Hoy debe estar más arriba. Aún Claro, así, el tema se va refinanciando, ¿no? O sea, pero sí, los intereses hoy seguramente son más altos. está bien. Lo cual es un problema, porque puede convertirse en una bomba de tiempo como pasó con las levadas. Claro, Y transformamos ahí riesgo de default, lo transformamos en riesgo inflacionario de alguna manera. no te quepa duda, y además, y devaluatorio. Claro, Eh, tal cual, y evaluatorio. y devaluatorio. Bien. ¿Qué les quería mostrar? Acá, gasto corriente, bueno, esto ya lo vimos hoy. Esta es la estructura de ingresos, la recaudación tributaria.
¿Qué es lo que se paga de ganancias? Más de uno va a estar en desacuerdo con esto. Yo creo que, y esto me perjudicaría a mí, pero yo creo que hoy no se paga mucho de ganancias. Dada la situación, digo, habría margen para aumentar el impuesto a las ganancias. Un poco de margen habría. El IVA es un impuesto regresivo que tiene más participación que las ganancias, 2 puntos más al año 19, ¿no? Hoy no sé cómo estará porque por la post-pandemia cambió el mundo. ¿Y qué otro gasto importante? Bueno, contribuciones sociales, pero básicamente estos dos son los que yo les quería mencionar. A ver si hay algo más relevante, no. 100% de acuerdo, Carlos, con lo que decís respecto de la progresividad del impuesto a la ganancia y la regresividad del IVA. Claramente, entonces hay que revisar toda esta historia. A mí no me asusta cuando escucho de la propuesta de impuesto a las grandes fortunas, porque, bueno, si el barco se hunde, los que primero tienen que poner son los que más pueden. Después se verá si es permanente o no. La idea es que no sea permanente, pero en el incendio, bueno, por algún lado hay que empezar, ¿no? Y creo que es mejor por ese lado que por cobrarle el IVA al tipo que vive en la villa. Opinable, obviamente, como todo esto, pero esa es mi forma de verlo. Esto ya está. A ver. Bien. Ya les traté de insertar, traté de fijarles una idea que es la restricción externa, ¿no? La restricción externa es el problema. Es el problema que tiene el país de largo plazo, desde hace 90 años. Y ese problema no hemos conseguido resolverlo. Segunda cosa a la que quiero hacer mención. ¿Somos un país rico o no? ¿Qué opinas, Natalia, vos que sos, que te conozco? Te mando al frente porque te conozco. Bueno, no, capaz una opinión un poco no popular, pero somos un país pobrísimo. No, no, estoy totalmente de acuerdo con que es un mito eso de que somos un país rico. Sí. Ajá. Sí, no, a ver. ¿Somos pobrísimos? Yo creo que hay una confusión entre el tamaño y No, la geografía y recursos naturales con lo que es riqueza hoy en día, ¿no? En el mundo. El concepto de riqueza. es que ser rico claro, no es sinónimo de tener muchísimos recursos naturales. Digamos, vos podés tener recursos naturales abajo de la tierra, pero si no tenés el capital para sacarlo, es lo mismo que nada. Y Japón tiene pura materia gris, no tiene demasiados recursos naturales y sin embargo es rico, ¿no? ¿Somos pobrísimos? Bueno, quizás exageré ahí un poco, pero Ajá. somos un país pobre, claramente, sí. ¿Somos pobres? Depende del momento que lo mida. Es tan dinámico el tipo de cambio que si vas a utilizar No, el ingreso en pero dólares, esto es ingreso per cápita. sí. Más allá de que sí, hay una relación muy cercana entre los dos, pero esto es ingreso per cápita. Bueno, a Miren, nivel global somos un país de ingresos medios, ¿no? bueno, ahí sí. Ahí va. Claro, en Ahí PBI va, per cápita, sí. ahí va. Y esa es la medida correcta. Mira, el África subsahariana, que es la zona más pobre del mundo, tiene un ingreso de $300 por habitante. El país más rico del mundo, Qatar, Luxemburgo, tienen un ingreso de $120.000. Vos pensás, ¿no? De $300 a $120.000 por habitante. Mirá vos la brecha que hay, ¿no? Bien, Estados Unidos, 60.000, Australia, 65.000. Nueva Zelanda, por ahí. Inglaterra, por ahí. España, 40.000. Nosotros hoy, 8.000. Ingreso medio alto. Porque los ingresos medio bajos son los que llegan más o menos hasta los $3.500 por habitante. Por ejemplo, Guatemala, Centroamérica. Centroamérica es ingreso medio bajo. Haití es pobre, es de ingreso bajo. Tiene menos del límite, que son $700. Haití es muy pobre. Es el único de América Latina que hay ingreso bajo. El resto de América Latina se divide en países de ingreso medio bajo y medio alto. Medio bajo son Centroamérica, básicamente. No sé, Ecuador. Y después Perú, Brasil y Argentina y
Chile, que está por encima nuestro en términos per cápita, son de ingresos medio altos. No somos ricos, estamos lejos, no somos pobres, somos de ingresos medios. El tema del país rico es un mito, efectivamente. Ahora la pregunta que decían por ahí, comentaron algo interesante, y yo quería era, bueno, si tenemos la riqueza bajo la tierra, pero no podemos exportarla, no sirve de nada. Bien, o sea, hay muchos, pregunto, ¿somos ricos en recursos naturales? No les muestro el gráfico porque se van a dar cuenta enseguida. No somos ricos en recursos. Somos de ingreso, a ver, miremoslo. Argentina tiene en recursos naturales por per cápita, digamos, en promedio de estos 4 años, pero esto más o menos no cambia tampoco tanto de un día para el otro, tiene un valor en 2015 de $900. Un país, digamos, africano va a tener un valor mucho más bajo, Brasil tiene más bajo porque son muchos brasileros, Colombia más bajo, Colombia es más pobre que nosotros, y Australia 10 veces más que nosotros. Entonces fíjense el orden de magnitud, excepto Chile que tiene mucho cobre, y ese es el gran punto a favor de Chile. El resto de América Latina es de medio pelo, incluidos nosotros. Excepto Chile y bueno, Venezuela con el petróleo, ¿no? Pero no quiero entrar en detalles con el tema de Venezuela porque ustedes saben que es otra historia. Pero excepto Chile y Venezuela somos una región de ingresos de medio pelo. En términos de recursos naturales, de riqueza natural por habitar. Los países ricos son naturalmente de una magnitud muy distinta, 10 veces más que nosotros en el caso de Australia. Carlos, consulta, ¿cómo está medido esto? No comprendo bien. ¿Qué Esto está considera? medido en dólares per cápita, constantes. Ah, ¿qué incluye? ¿Qué incluye la riqueza natural? Anuales no entiendo muy bien. ¿Qué es lo que no entendés? El contenido del gráfico, ¿cómo se llega a esos valores? ¿Qué contenido tiene? Bueno, a ver, en la riqueza natural, los recursos naturales incluyen todo lo que tiene, todo lo que te da la naturaleza que es potencialmente productivo. Por ejemplo, tierra fértil, minería. Por eso Venezuela tiene este valor tan alto por el petróleo. Y por eso Chile tiene este valor tan alto por el cobre. ¿Entendés? Acá no tenés inteligencia, conocimiento, capital humano, tenés recursos naturales. En base a una estimación de las reservas, será una cosa así. ¿De qué reservas? De las reservas de esos recursos naturales. No te escuché la primera palabra que dijiste. Ah, no, sí, se hará en base a una estimación de las reservas de esos recursos que habrá debajo de la tierra, ¿no? Exactamente. Exactamente. Todo lo que es recursos naturales, eso incluye tierra fértil, forestal, minería, riqueza pesquera, etc. Australia tiene estos valores porque tiene mucha minería, tiene mucho petróleo y son pocos australianos, por eso tiene semejantes niveles y por eso tiene ese nivel de vida. Argentina estaba muy arriba a principios del siglo, pero pasaron dos cosas. La pampa húmeda se fue poblando, por lo cual la tierra fértil se fue poblando, por lo cual al tener más habitantes el número cae y además el valor de lo que producía, digamos, tuvo una tendencia declinante. Por lo que les contaba hoy, ¿no? De que nos quedamos sin mercados. ¿Cuánto exporta? Qué interesante cómo nos desmitificaste con ese gráfico, Carlos. La idea que teníamos. La idea que uno tiene, ¿viste? Eso también. Sí. Digo, hasta que uno no lo ve, no sabe. En realidad ese mito lo vengo escuchando desde que era chico, pero la verdad es que es un mito, efectivamente. Y lo ves en los medios, lo ves en los noticieros, un país tan rico. Mis amigos me dicen, mira, la verdad que no. No quiere decir que seamos África. Significa que no somos ricos y tampoco somos pobres. Estamos a mitad de camino, más cerca de la parte de abajo y la parte de arriba. Pero es cierto que en la parte de arriba son muy pocos los privilegiados que están, ¿no? O sea, los países de la OCDE desarrollados son pocos. Fíjense que
digamos, la relación de PBI a exportaciones con recursos naturales, es decir, no, este gráfico los va a confundir. Esta es otra forma de medir lo mismo, capital natural per cápita. Vean cómo estamos en términos de Nueva Zelanda, de Australia, cómo estamos, cómo cae la región, excepto cómo estamos en la región. Bueno, acá estamos más cerca de Chile porque esto tiene una forma de medirse distinta, pero de vuelta, la región es de medio pelo comparado con los que son ricos realmente en recursos naturales, que son Australia, Canadá y Nueva Zelanda. A principios del siglo pasado, Argentina estaba en la misma liga que Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Y fuimos perdiendo terreno. Fuimos perdiendo terreno porque ellos producen cosas para las cuales el mundo les siguió demandando y nosotros producíamos cosas para las cuales apareció un gran competidor que es Estados Unidos. Además, estos países, Australia y Nueva Zelanda más que nada, tienen un gigante enfrente que es China, que hoy por hoy les compra todo, lo cual es una gran cosa a favor. Vamos resumiendo y terminando. Conclusiones, digamos, que uno puede sacar. Todo esto es discutible, no es mi opinión respecto a lo que muestra la evidencia. Por un lado, lo que hemos visto implica que si queremos mejorar tenemos que hacer un esfuerzo que implica ser austero, o sea, aumentar el nivel de ahorro y buscarle la vuelta para volver a insertarnos en el mundo con producción que sea exportable de forma sostenida y dinámica. ¿Qué puede ser? Un poco lo dijeron ustedes, incorporar más valor agregado y un poco también buscar otras actividades alternativas que tengan potencial exportador. El caso de Italia es un caso, como vos comentaste, Natalia, es interesante. No es fácilmente replicable acá, lo cual no quiere decir que no se pueda tomar nada en cuenta de lo de Italia. Italia lo que hace es ser muy eficiente y es cierto que incorpora mucho valor agregado a su producción. Pero entre las cosas que produce Italia son, si no me equivoco, moda, exporta artículos relacionados con decoración, qué sé yo, ese tipo de cosas que les es muy fácil porque tienen ya una formación de capital humano, gente que se dedica a eso. Sí, hay mucho de esto de ad hoc, ¿no? Denominación de origen, que eso creo que en Argentina podría andar muy bien también. Bueno, ya existen los vinos, pero en muchos productos de ese tipo, ¿no? Que los hace fácil, no necesitas tener un alto expertise en la producción de eso y Sí, genera mucho sí, valor sí, agregado. Argentina es un sí, país, sí. ¿no?, que puede tener ese perfil. Eso es algo que puede dar alguna renta, que puede ser redituable a futuro. No va a ser, me parece, nunca en la magnitud, de la importancia que lo es para Italia, básicamente porque Italia tiene el mercado común ahí al lado y nosotros estamos lejos. O sea, es más fácil vender esas cosas a Alemania que vendérselas a Paraguay, para decirlo así. Sin tener a nadie, digo, por el poder adquisitivo allá eso para comprar ese tipo de productos. Segunda conclusión, para esto hay que controlar y racionalizar el gasto público de la forma que se pueda. No es fácil, pero hay que encarar esto en algún momento. No endeudarnos en la medida de lo posible y evitar recurrir a la emisión en la medida de lo posible. Yo enfatizaría más en no endeudarnos que en no emitir, aunque más de uno no esté de acuerdo. Porque la deuda es en dólares, la emisión es en pesos. Los pesos los podemos hacer, los dólares no. Es más complicado enfrentar un problema de deuda que un problema de inflación. Eso es lo que les quiero decir. Ser contracíclicos, es decir, ahorrar en las épocas que hay y ser cauteloso en las malas épocas. O sea, se dispondría de los fondos que se ahorraban cuando las vacas eran gordas para cuando las vacas son flacas, pero hay que ser entonces ahorrativo en las épocas buenas. El famoso fondo anticíclico que se habló y nunca se llevó a cabo. Y esto es responsabilidad de los que hacen política, de la clase política. Ellos son los que no tomaron esta decisión. Después, esto ya lo hablamos, concluyendo. Perdón. El mundo
como siempre, muestra luces y sombras, muestra su parte buena y su parte mala. Entre las sombras tenemos un mundo complicado donde la desigualdad global es muy creciente y es altísima. Es un gran problema este. No sé si ustedes escucharon que se aplica un impuesto ahora en el mundo a los multimillonarios de un 15% sobre su patrimonio. El ministro de Economía, Martín Guzmán, estaba en desacuerdo y dijo que era poco, y yo estoy de acuerdo, ese valor es poco, porque si vos le cobrás en vez de un 15, un 30% a Jeff Bezos, que es el medio de Amazon, no creo que le mueva un pelo, más allá que no tiene pelo. Y si vos le cobrás lo mismo, le duplicás la tasa impositiva al dueño de Facebook o a Elon Musk, tampoco. Lo cual hay un desafío a resolver ahí. Ya se hizo, ya está el consenso para aplicar la tasa del 15%. Yo creo que es una tasa muy baja para la riqueza que se está acumulando entre los famosos multimillonarios. La oportunidad, o el lado, las luces serían, lo que les comentaba hoy, el sudeste asiático es una zona muy dinámica, la más dinámica del mundo. China vuelve a poder tener 3 hijos, lo cual va a hacer que aumente su nivel de consumo, y eso nos genera demanda externa, que es lo que necesitamos. Más allá de que el sistema político chino no es el que a uno más le gusta, desde el punto de vista económico, es un cliente, les diría, irreemplazable. Hoy nosotros le vendemos en primer lugar a China y en segundo lugar muy cerca a Brasil. Esos son nuestros dos principales mercados. Hay que cuidarlo. Fíjense este gráfico. Esto lo hice yo, en un trabajo que publicamos en la Asociación Argentina de Economía Política. Desde el 50 hasta el 2010, 2009. ¿Cuál es el sector del mundo el área del mundo que se expandió fenomenalmente? Asia, básicamente por China y el sudeste asiático. Bueno, los famosos tigres, Corea del Sur, Vietnam, ahora, Malasia, Tailandia, etc. Los demás o se mantuvieron o declinaron. Por ejemplo, América del Norte y Oceanía se mantuvo. Esto es muy loable, porque estos son países muy ricos que han mantenido su nivel de vida en términos porcentuales, no en magnitud absoluta. No sé si me explico. Esto es participación en el mundo, no sé si me explico. Esto no es en valores absolutos. O sea que tuvo una muy buena performance esta región del mundo. Europa Occidental declinó un poco más. ¿Y quién perdió? Bueno, Europa del Este y Asia Central. Esto básicamente es la caída del muro. Que se vinieron abajo por la caída del muro y bueno, hoy por hoy algunos han mejorado y otros no. En promedio diría que no están mucho mejor. ¿Quiénes se mantienen de una forma muy poco significativa en el mundo? Casi insignificante. América Latina tiene del 8 al 9% de la participación de la riqueza mundial desde hace 60 años, y de ahí no sale. O sea, no somos nosotros solos los que estamos estancados, es la región. ¿Por qué? Porque la región es relativamente rica, escuchen lo que les digo, es relativamente rica en recursos naturales. No rica, sino relativamente rica. Es pobre respecto a Australia, pero es rica respecto a África, por ejemplo. Y es rica respecto a otros lugares del mundo, como puede ser Medio Oriente. Asia Central. Pero el mundo no ha demandado de forma sustantiva recursos naturales para que esta región despegue. ¿Qué demandó el mundo de forma sustantiva que le permitió a la región de Asia despegar? Bienes intensivos en mano de obra. Bienes que tenían incorporada mano de obra barata. Que ahí sí hay, porque son 1.400 millones de chinos, son 1.350 millones de indios, etc. Por eso esa región despegó. Y por eso nosotros no. ¿En algún momento se demandarán mucho más los recursos naturales? No sé. No sé. Yo no apostaría a eso y le buscaría, como les comentaba hoy, la vuelta por otro lado. Obviamente África no es nuevo, es una zona del mundo que está, digamos, muy estancada en condiciones de mucha pobreza y pareciera que de ahí no va a salir de un día para el otro. Un poco esto les quería comentar. ¿Tiene alguna otra pregunta? Tenemos un poquito más de tiempo. Tenemos tiempo.
Yo la verdad que he hecho un montón de preguntas ya. No sé si hay alguien. ¿Querés, Carlos, que pasemos a algunas preguntas? A ver si alguien se anima. Damos lugar a 4 o 5 preguntas, porque Dale. ya no me queda voz y concluimos esta vez. Está bueno por ahí si alguien quiere aprovechar el momento y se anima a abrir el micrófono con total libertad. Por ahí hay estudiantes que están comenzando y pueden equivocarse con la pregunta o no equivocarse. De última, los ayudamos a pensar en el camino. Yo le hago una consulta. Hola, buenas, ¿me por la escuchan? Argentina. Sí, Julián. No, mi consulta era, por más de que ya lo dejó plasmado en el mensaje, ¿cuál cree que sería el primer paso que debería dar en Argentina en el camino correcto? O por Lo lo que menos urge. Lo que urge. claro. Si yo te puedo contestar esto, no estoy acá. Hay muchas cosas que urgen. Hay reformas pendientes. Una en la fiscal, la otra en la previsional y la otra en parte en la laboral. Y por supuesto que hay que ocuparse muy seriamente de ver qué sectores tienen dinámica exportadora. Yo empezaría por esos 4, no hay una. Y me estoy olvidando de otras, ¿no? La previsional es, de vuelta, en un sector previsional que está fundido, que no se jubilen las maestras a los 50 años. Me parece un despropósito. ¿Qué querés que te diga? Lo digo acá y se lo digo a una maestra con toda franqueza. O sea, que no se jubilen algunos. Habrá motivos, trabajos de riesgo, insalubres, pero hay muchos casos en los cuales la edad jubilatoria es muy temprana. Esa reforma se tiene que dar porque ahí hay un gasto infinanciable. Sumado a que en la época del primer gobierno de Kirchner se jubilaron muchas mujeres, mujeres y hombres, no me acuerdo, ¿no? Con muy poco aporte. O sea, eso generó un agujero fiscal importantísimo, que hoy estamos lidiando con eso, ¿no? Pero no solamente ese, los otros 3 también, entre otros. Y para agregarle quizás, Carlos, el incremento de la esperanza de vida, sumado también a, me parece, yo no tengo el dato exacto de Argentina, pero me parece una reducción en las tasas de natalidad, ¿no? Que eso prolonga aún más la población pasiva esa, ¿no? Mirá, vos decís controlar la natalidad, hacer control de natalidad en Argentina. No, me refiero a ese sector que está financiando, ¿no? La población está activa, que está financiando a los jubilados hoy, digamos que a un grupo de jubilados que encima viven cada vez más años y que cada vez menos gente es la que entra a aportar al sistema. Entonces, Sí, de alguna manera, sí. adhiriendo a lo que vos decís, de quizás hay que rever la edad jubilatoria en un montón de sectores para muchas personas. Sin duda, sin duda. Esto es una tarea complicada, es costosa políticamente y no es de un día para el otro. Pero si no se encara, esto seguirá como uno lo ve. Esa es la verdad. Está bien. Muchas gracias. Gracias, No, de Julio. nada. ¿Quién más? ¿Alguien más? Una preguntita, pueden tirarla en el chat, si no. Pregunta, o puede ser una sensación de la charla también, ¿no? ¿Qué sensación les dejó? Después de escucharlo a Carlos, ¿qué conclusión, en breves palabras, qué conclusión les da sobre la perspectiva de Argentina? ¿Qué sensación, digo, lo que les quedó en cuanto a lo que hay que Hola, hacer? ¿me escuchan? Sí, Daniel. No, una apreciación que es muy valorable lo que acá el hombre nos presentó como radiografía casi de lo que somos, lo que nos creemos, de dónde estamos, a dónde y cómo vinimos a parar hasta este punto. Y bueno, y después de aquí pensar cómo será nuestro futuro en el corto plazo, en estos próximos 2 años que quedan de gobierno. Nada más que eso, sino que me hizo ver un poco más en profundidad o con más claro cómo estamos en el mundo y quiénes somos. Bien. Voy a tomar lo que dijo Daniel, Carlos, y te voy a preguntar, ¿qué ves de acá a 2 plazos temporales? Te voy a poner diciembre, ¿qué perspectiva ves? Yo entiendo que el corto plazo es complejo, lo dejaste claro, no ignoré lo que dijiste,
pero ¿qué perspectiva ves de acá a 6 meses vista? ¿Y qué perspectiva de acá a 2 años, si querés, tomamos lo que dijo Daniel al final del mandato del actual presidente? Ningún economista en público te va a responder nada. Te van a empezar con elusivas, eso depende de... Como yo no estoy en público, es un público acotado, yo me animo a decir que la respuesta la resumo en una sola palabra: turbulencia. Va a haber turbulencia, va a haber inestabilidad, va a haber incertidumbre, va a haber, digamos, grupos sociales que son, digo, los grupos sociales son consecuencia de la pobreza, ¿no? De que no hay empleo genuino, y eso pasa porque no hay crecimiento. Y no hay crecimiento por dos cosas: porque el país no logra un sector exportador dinámico, y porque digamos, y recurrentemente se ha gastado más de lo debido. Entonces, o hubo inflación que genera pobreza, o se endeudó y queda la deuda que también después, cuando hay que pagarla, genera pobreza. Dicho esto, va a haber grupos sociales insatisfechos y va a haber una sociedad demandando cosas que ningún gobierno le va a poder dar en estos 2 años, ni siquiera después. Esto es largo plazo. Por un tiempo importante, esta sociedad tiene que entender, y la clase política tiene que entender, que hay que enfrentar un proceso bastante doloroso. Y si no lo entiende, mayor será la turbulencia y la inestabilidad. Si lo entiende, no es fácil que esto se entienda, pero mucho más no hay, acá no hay milagro. Bien. Juan Pablo, ¿algo más? ¿Algún compañero, alguna persona más de la audiencia? No, yo, Carlos, te quiero agradecer. La verdad que está bueno refrescar estos conceptos que muchas veces en la televisión además vemos de gente que se hace pasar por economista y dice barbaridades. Está bueno reflexionar un poco, ver punto por punto, ver datos gráficos, relacionar con esto de ver a Argentina en términos relativos con otros países, te hace saber, ser consciente de dónde estás parado. Así Exactamente. que, bueno. Dónde estás parado es fundamental. Siempre eso es el punto inicial, ver dónde estás parado. Vos lo dijiste. Sí. Así que sí, muchas veces siempre nos creemos que Argentina estamos en una burbuja y está bueno compararse con el resto del mundo. Y bueno, como miembro de la Comisión de Jóvenes te agradecemos, y también a todos los que participaron. La verdad que estamos muy contentos de tener este lazo con la facultad y ser, bueno, un puente entre los que recién se egresan y los que inician su actividad profesional. Así que muchas gracias a todos. Nati. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que no, ¿no? No hay nada más. Ahí Franco pregunta, ¿cómo se podría aplicar las reformas necesarias si no hay partidos políticos dispuestos a asumir el costo político? No se pueden aplicar. Es simple. Si se aplican es porque hay una decisión política. Y te digo más, tiene que haber un consenso mínimo entre los políticos para eso. Sí. O un gobierno con todo el poder, o un gobierno con un poder parcial, pero apoyado por una especie de acuerdo en conjunto de la clase política. Si no, no se puede. Y si no sabes qué pasa, si no se aplica, los desequilibrios se ajustan por las malas. O sea, es fácil. O bajás el gasto en las zonas del gasto público donde no es productivo, o hay una devaluación porque el gobierno tiene que emitir, se devalúa la moneda, hay inflación, y eso te licúa el gasto. O sea, el gasto va a bajar igual, pero de forma ineficiente y por las malas. Y si no hay acuerdo político o decisión política, no se van a hacer las reformas necesarias, que son, ya te digo, no son populares, no son, digamos, políticamente deseables. Esa es la verdad. Nati, ¿ibas a decir algo? No, bueno, esto un poco que dice Carlos, estamos en un equilibrio malo desde hace muchísimo tiempo. Aprovecho para señalarles un paper de un profesor de la Universidad de San Andrés que se llama Martín Rossi, que hizo un estudio cuantitativo donde se llama control sintético, donde lo que hacen es
arman una especie de promedio ponderado del PBI de Argentina y lo arman como la suma ponderada del PBI de países que eran parecidos, ¿sí? que eran parecidos a Argentina, entonces está Canadá, Australia, etc. La idea es que ese promedio se calcula durante muchísimos años y vos ves que durante una gran cantidad de años el PBI, este promedio ponderado, el PBI de esos países, replicaba exactamente el PBI de Argentina. Obviamente los pesos están hechos a propósito, no los weights, para que te dé. Y ¿qué se ve ahí? Que este PBI sintético, en el 49, hay un corte y el PBI sintético se va para arriba y crece, y el PBI real de Argentina, nada que ver, tiene otra dinámica completa. Se los dejo ahí, si quieren búsquenlo. Fue muy polémico, salió el año pasado ese paper y te deja claro un poco qué le pasó a Argentina. Compartilo en el chat, Nati. Ahora, a ver si tengo un ratito, lo busco. Dale, si no me lo pasás y cualquiera se comunica. Bueno, y por mi parte les agradezco a Juan Pablo y a toda la comisión de los chicos que están trabajando en el Consejo, que es gente con ganas, la juventud, que es la que yo digo, somos los que venimos y somos los que tenemos que tomar el legado, igual que Natalia, que es mi amiga, como digo, y es una excelente profesional con un nivel académico también muy elevado, y son los que tenemos que tomar el legado de gente como Carlos y empezar a transformar estas ideas en algo real. Y algo que me gustó, Carlos, que dejaste claro en la charla, que muchas veces yo intento hacerlo desde el lugar que me toca como educador y además de muchas participaciones que tengo en lugares públicos, y que vos creo que lo dejaste muy claro hoy, y me gustó porque le diste mucho sustento académico y científico a esto. Esto es algo que empezar a hacer las cosas bien hoy es algo que va a tener recién un impacto para nuestros hijos y quizás nietos. Y estoy hablando de los nuestros, de los jóvenes recién. Y es tan largo el proceso que la paciencia nos come, y somos muy ansiosos como sociedad, ¿no? Sin dudas. Bueno, les agradezco mucho por la inquietud y la iniciativa. Me parece una buena, digamos, una buena cualidad de parte de ustedes, así que cuando quieran estoy a su disposición. Que sigan muy bien. Lo mismo decimos y ojalá que podamos hacer otro encuentro de este tipo. Bueno, que anden bien. Gracias, Carlos. Fede, Gracias antes de cerrar la charla, dejo para quienes quieran conocer un poco de qué es la Comisión de Jóvenes, acercarse, participar. Acá dejo los links de la página y del Instagram para que, bueno, sigan las novedades y si se quieren interesar de qué se trata. Y es una buena oportunidad, creo, Juan Pablo, para que los que están ahí cerca de recibirse se puedan sumar y seguir el contacto con la institución. Bueno, gracias. Hasta la próxima, que anden muy bien. Gracias, Carlos. Adiós. Chao, Nati. Chao, hasta Chao, Juan luego. Pablo. Chao, todos. Chao. Nos vemos. Chao, Fede. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos.